Dale, bárbaro. Bueno, te señalaba, estábamos aquí en la técnica 6. La razón fue una asamblea de urgencia del Sindicato Unificado de Trabajadores de Educación de la provincia de Buenos Aires. Hablamos del SUTEBA seccional Matanza. ¿Y por qué la reunión de urgencia? Ayer hubo una propuesta salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ayer también los docentes estuvieron movilizando en el Congreso de la Nación, donde fueron también reprimidos por las fuerzas policiales y además, en la madrugada, mientras muchos docentes dormían, pasaba algo muy importante en el Congreso de la Nación. Se aprobó, se dio media sanción en diputados de una ley que los obliga a tener guardias mínimas los días de paro. Así que bueno, nos vinimos a esta asamblea a ver cuál es la opinión de los docentes. De paso te muestro, aquí en la técnica ya en un rato va a comenzar la asamblea, se están acreditando en las distintas mesas con los padrones docentes de aquí del territorio matancero. Así que bueno, en un rato va a comenzar esta asamblea, pero para interiorizarnos más de cómo está la situación y de lo que se va a hablar en el día de hoy, un poco lo que esbozaba yo recién al principio, estamos con Daniela Esposato, ella es la secretaria general del SUTEBA Matanza. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, comentábamos un poco la razón del día de hoy, el tema salarial de la provincia, pero también la ley que se aprobó en la madrugada. Sí, la media sanción, tenemos que Exacto, decir. la media sanción, perdón. La discusión de diferentes proyectos, había más de 5 proyectos que hablaban de este término que todo salió en los diarios hoy, de la esencialidad, pero que en realidad no habla de priorizar la educación o de pensar en presupuesto para la educación, sino que es exclusivamente para cercenar el derecho a huelga. Nosotros lo repudiamos, hoy en esta asamblea vamos a decidir medidas y un plan de lucha nacional para que cuando se trate en el Senado todos los maestros y maestras de todo el país estemos en la calle para que no avance este proyecto que cercena el derecho a huelga, porque después sí, hablemos, claro que sí, nosotros creemos que la educación es un derecho social que es esencial y que debe estar garantizado con presupuesto para las escuelas, para la infraestructura, para los comedores, como así también para los salarios dignos de los trabajadores y de las trabajadoras. En esta discusión de anoche, de la madrugada, la verdad que tuvimos que escuchar barbaridades sobre nuestras escuelas, sobre todo el desconocimiento que hay sobre el sistema educativo, el inmenso sistema educativo que tiene nuestro país, la historia de educación pública que tenemos y que para poder sostener la educación pública no tiene que ver solamente con que los maestros estemos en el aula, sino que también tiene que ver con el presupuesto que haya para los programas que intensifiquen y que mejoren la educación pública. Así que es muy preocupante la situación que estamos viviendo. No tenemos fondo de incentivo docente, las provincias la están pasando muy mal, con sueldos por debajo de los 350.000 pesos. Sabemos que nadie llega con esa plata ni siquiera a mitad de mes. Es decir, que tenemos docentes indigentes directamente. Exactamente. Con provincias que ya han incorporado el presentismo y por eso la complejidad de un plan de lucha en donde se piense en paros. Por eso nosotros estamos cuidando esa herramienta, porque el paro tiene que ser una construcción de todo el país para pegar con un solo puño y para que ese paro sea de cara a la comunidad también, que toda la comunidad sepa por qué ese día no hay clases y sí estamos dando clases en la calle. Ayer estuvimos en el Congreso. Justo eso iba a decir, ¿no? Ayer se movilizaron para defender esta idea, bueno, y fueron realmente reprimidos también los docentes en la calle, ¿no? Así es, una gran movilización, de Matanza movilizaron más de 350 compañeros y compañeras. Y esto, la propuesta de la movilización, ¿no? Porque el que no está en la calle tiene que estar en la escuela explicando a las familias qué es lo que estamos viviendo, porque no lo estamos viviendo solo los trabajadores de la educación, sino también toda la comunidad educativa. Y ayer, cuando fuimos al Congreso, obviamente, nuevamente el protocolo de Bullrich se aplicó. Compañeros, la verdad que la plaza desbordaba y estábamos en un acto en donde también se pisó la calle y ahí estuvo la acción represiva de las fuerzas federales con gases, con aerosoles, que no solo violentan, sino que intimidan a los compañeros que son maestros y maestras de las escuelas que están defendiendo su derecho a protestar, que además lo decía ayer una de las diputadas por Entre Ríos, ¿no? Que los pibes y las pibas tienen voz, pero no tienen la posibilidad de salir a la calle si no están las organizaciones de niñeces. Y nosotros los trabajadores de la educación somos también quien ponemos voz para reponer esos derechos vulnerados de los pibes y de las pibas.
Entonces ahí no estamos solo por nosotros, sino que estamos también para garantizar los derechos de los chicos y de las chicas. Como para cerrar con este tema, ya está garantizado que va a haber una movilización para el día del tratamiento en el Senado. Sí, va a haber una movilización en el marco también de la marcha federal que estamos organizando con la CETERA y un paro nacional. Bueno, otro de los temas que van a tratar en el día de hoy es una propuesta salarial de la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Bueno, como sabemos, la provincia de Buenos Aires viene teniendo y sosteniendo la mesa paritaria salarial, que es algo que nosotros ponemos en valor, porque como mencionaba antes, hay muchas provincias que no están teniendo la actualización salarial. En términos de montos, sabemos que no alcanza, el deterioro del salario de todos los trabajadores y trabajadoras es abrumador, pero bueno, nos vuelven a hacer una propuesta que es bimestral y una propuesta que va a tener revisión en ese mismo bimestre, una propuesta que en el bimestre suma un 8,5%, pensado en 2 tramos, 4,5 y 4, que se piensa en base a junio, que eso también es importante. Estábamos teniendo bases a febrero, hoy vamos a tener base a junio, y que bueno, como decía antes, se va a revisar según el índice de inflación y se va a hacer una cláusula de monitoreo. Bueno, esto se va a poner hoy a consideración de los docentes, digamos. Así es, todo el frente gremial está en asambleas, UDOGUA Matanza, hablé con el secretario general, aprobó hace un ratito nomás la propuesta, nosotros la vamos a poner a consideración, también destacando, ¿no?, la democracia sindical, en este momento en donde a los sindicatos se los agrede, en donde los sindicatos se los desprestigia. Nosotros acá, luego de nuestra jornada laboral, estamos también debatiendo cómo seguimos nuestro plan de lucha y cómo pensamos en mejorar nuestros puestos de trabajo. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Bueno, Mauro, así hablaba entonces Daniela Esposato y seguimos mirando aquí. Los docentes están acreditándose para participar de esta asamblea en un rato nada más. Ya está previsto que se dé inicio aquí en este salón de la Técnica 6 en Isidro Casanova. Así que, bueno, Mauro, estas son las novedades principalmente con lo que tiene que ver la media sanción de la ley que se aprobó anoche en Diputados de Nación, y esto afecta obviamente la situación laboral de los docentes y además, por supuesto, la propuesta salarial de la provincia que será tratada en el día de hoy. Y bueno, por lo que se desprende, digamos, del resto de los sindicatos, al parecer hay conformidad entre los trabajadores docentes de aceptar esta propuesta del gobierno de la provincia, ¿no? Sí, ya hay algunos gremios que han aceptado, falta obviamente estas asambleas que se han llamado, como decía Edu, prácticamente de urgencia, ¿no? Me imagino en todos los centros gremiales de la provincia de Buenos Aires, en este caso de SUTEBA, y entiendo que va a haber un acuerdo, por lo menos una aceptación por parte de los docentes para esto, ¿no? Bien, Edu, un abrazo grande, nos quedamos por ahí, cualquier novedad, tenés prioridad, nos llamás. Dale, Mauro, un saludo, hasta luego. Esto es algo que está pasando en Isidro Casanova, asamblea docente de SUTEBA.